En el principio, el silencio antes del todo. Antes del tiempo, antes de la luz, antes de cualquier forma o sonido, solo existía el vacío. Un abismo eterno, sin dirección, sin destino, sin alma. Pero en medio de esa nada absoluta, algo se agitó. Una voz. No una voz como la de los hombres, sino una vibración poderosa, pura, que no solo hablaba, creaba. «Sea la luz». Y al instante el universo se estremeció. Un estallido de energía rompió el velo de la oscuridad. Galaxias giraron en espiral. Estrellas surgieron como chispas de fuego eterno. Lo invisible se volvió visible. La nada se convirtió en todo. Y Dios separó la luz de la oscuridad. Dio nombre a ambas. Llamó día a la claridad y noche a las sombras. Así nació el primer ritmo del cosmos, el tiempo. Pero la obra apenas comenzaba. En el segundo día, el Creador separó las aguas de las alturas de las aguas profundas. El cielo se alzó como un techo azul brillante, mientras abajo el mar se extendía, misterioso y feroz. En el tercer día, el agua obedeció una nueva orden. Se retiró, revelando la tierra firme. De esa tierra brotaron árboles gigantescos, pastos suaves, flores que jamás se habían visto, porque aún no existía quien pudiera verlas. Y la tierra floreció en espera, en silencio, esperando la siguiente palabra. El despertar del mundo. El mundo ya tenía forma, cielo, mar, tierra, pero aún estaba en calma, como un escenario sin actores. Entonces una nueva orden quebró el silencio. Brillen las luces en los cielos, que marquen el día y la noche, las estaciones, los tiempos. Y de pronto en la cúpula celeste, el sol estalló como un fuego dorado, arrojando calor y vida sobre la tierra. La luna, suave y plateada, ascendió para velar las noches, y las estrellas, incontables y danzantes, colmaron el firmamento como diamantes sobre terciopelo oscuro. Al quinto día, Dios miró los mares y dijo: «Que rebosen de vida», y del abismo surgieron criaturas asombrosas. Ballenas tan grandes como montañas, peces con escamas que brillaban como gemas, medusas que flotaban como fantasmas danzantes. Las aguas se llenaron de sonidos, colores y movimiento. Luego Dios miró al cielo. «Que el aire se llene de alas». Y en lo alto comenzaron a volar águilas, colibríes, búhos, aves multicolores que cortaban el viento como pinceladas vivas sobre un lienzo azul. El mundo ya no era silencioso. Era un canto, una sinfonía salvaje y hermosa. Pero faltaba algo. Faltaba alguien. El aliento del hombre. La tierra estaba viva. Los cielos cantaban, los mares danzaban, pero la creación aún aguardaba lo más sublime. Entonces, Dios descendió al polvo. No habló esta vez con truenos ni relámpagos. Se inclinó. Con manos invisibles, moldeó el polvo del suelo como un escultor paciente. Dibujó brazos fuertes, pies firmes, un rostro que reflejaba curiosidad, fuerza, ternura. Y cuando terminó, se inclinó aún más. Sopló. Un aliento cálido y eterno penetró en la figura inerte, y los ojos del hombre se abrieron. No era solo barro, era vida, era alma. Adán se incorporó respirando por primera vez. Miró los árboles, los ríos, las aves, el cielo infinito. Todo era nuevo, todo era suyo. Y Dios lo miró con ternura infinita. «Te doy este jardín, llamado Edén. Aquí caminarás conmigo. Aquí reinarás sobre lo creado». Pero aunque todo era perfecto, algo no estaba completo. Adán caminaba entre la vida, pero su corazón se sentía solo. Y Dios, que conocía los pensamientos antes de que fueran palabras, sonrió. La creación aún no había terminado. Algo precioso se estaba gestando justo al lado del corazón del hombre. El jardín y la compañera. El Edén era un paraíso vivo. Ríos cristalinos cruzaban praderas infinitas. Árboles cargados de frutos dulces inclinaban sus ramas para ser tomados, y animales de todo tipo caminaban sin temor.
Adán los nombraba uno por uno: león, águila, fielo, noche, y aunque todo era hermoso, ninguno era como él. Entonces, mientras el atardecer teñía el cielo de oro, Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo. No un sueño común, sino uno cargado de misterio, tejido con ternura divina. Y mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas, no del cráneo ni de los pies, sino del costado, cerca del corazón. De esa pequeña parte formó algo completamente nuevo, algo distinto, pero igual. Fuerza y gracia, luz y calma, risa y sabiduría. Cuando Adán despertó, la vio, y su alma, al verla, reconoció algo que no sabía que faltaba. «Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne», dijo con una sonrisa que jamás antes había existido en su rostro. Eva abrió los ojos y miró a Adán. No había miedo ni vergüenza, solo asombro y conexión. Y en ese momento, por primera vez en la historia, dos seres humanos caminaron juntos entre la perfección. Pero en el corazón del Edén, oculto entre raíces y sombras, algo observaba en silencio, esperando su momento. El susurro bajo las hojas. El Edén vibraba con vida. Los días eran dorados, las noches llenas de estrellas silenciosas. Adán y Eva reían, trabajaban juntos, exploraban, compartían cada rincón del jardín sin temor ni culpa. Pero en el centro del Edén había un árbol distinto a todos los demás, alto, con frutos que brillaban como joyas al sol y raíces que parecían hundirse hasta el corazón del mundo. «No lo toquen», había dicho Dios. «Ni lo coman, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo hacen, morirán». Adán y Eva obedecían. Hasta que un día, mientras Eva paseaba sola, algo se deslizó entre las ramas. Era hermosa y peligrosa. Su cuerpo brillaba con escamas iridiscentes, su lengua hablaba suave como el viento y cortante como el cristal. «¿De verdad dijo Dios que no podían comer de este árbol?», preguntó la serpiente, con voz melosa. Eva retrocedió, pero la curiosidad ya se había sembrado. «Dijo que moriríamos», respondió, dudando por primera vez. La serpiente sonrió, un gesto frío, casi humano. «No morirán. Dios lo sabe. Si comen de él, sus ojos se abrirán. Serán como él. Serán dioses». Eva miró el fruto. Era hermoso. Brillaba como la luz, y algo en ella, algo nuevo y ardiente, comenzó a susurrar. «¿Y si...?» El fruto y la caída. El fruto temblaba levemente en la rama, como si supiera lo que estaba por ocurrir. Eva lo contempló. Su superficie era tersa, brillante. En él se reflejaban las nubes, los árboles, incluso sus propios ojos, llenos de deseo, duda y hambre de algo más. La serpiente la observaba en silencio, satisfecha. «Serán como Dios», había dicho. Eva alargó la mano, tocó el fruto. El árbol no se estremeció, no se marchitó. Y entonces lo tomó, lo acercó a sus labios, lo mordió. El mundo no se detuvo, el cielo no se partió, pero algo invisible se rompió. Corrió hacia Adán, con el corazón latiendo como un tambor. «¡Prueba!». Y él, sin preguntas, sin resistencia, comió también. En ese instante, algo cambió. Los árboles ya no parecían tan acogedores, el viento ya no cantaba, los colores se apagaron levemente. Ambos se miraron y por primera vez vieron que estaban desnudos. La inocencia se desvaneció como niebla. El conocimiento trajo vergüenza, miedo, confusión. Corrieron a cubrirse con hojas, temblando sin entender por qué. Y entonces, entre los árboles, oyeron la voz. ¿Dónde están? La voz y el destierro. El sonido de la voz recorría el Edén como un trueno suave. ¿Dónde están? Adán y Eva se escondieron entre los árboles, cubiertos con hojas, temblando como niños perdidos. Ya no corrían a su Creador con alegría, ahora huían de él. La inocencia se había marchado. ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí?, preguntó Dios, aunque ya conocía la respuesta. Adán bajó la cabeza. La mujer que me diste me ofreció y comí. Eva miró al suelo. La serpiente me engañó. No hubo gritos, no hubo castigo inmediato,
solo un silencio profundo, el silencio del dolor. Dios habló con firmeza, no con ira, sino con tristeza eterna. La serpiente fue maldita, destinada a arrastrarse y a vivir enemistada con la humanidad. Eva conocería el dolor al dar vida. Adán trabajaría la tierra con sudor y esfuerzo. El mundo ya no sería un jardín, sino un campo de batalla entre el bien y el mal. Y entonces, con manos aún llenas de compasión, Dios les hizo túnicas de piel, vestiduras, protección. Aunque fallaron, no fueron abandonados. Luego los llevó hasta la entrada del Edén. Un ángel con espada de fuego se levantó como guardián. La puerta se cerró. Para siempre. Y así comenzó la vida fuera del paraíso. Pero en medio del dolor algo hermoso floreció, la vida misma. Eva dio a luz a un hijo y lo llamó Caín. Poco después nació otro llamado Abel. Crecieron bajo el cielo amplio en un mundo nuevo, aprendiendo del esfuerzo, de la tierra, de los animales, del amor y también de la sombra que sus padres cargaban. Caín cultivaba la tierra. Abel cuidaba rebaños. Un día ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín los frutos de su cosecha, Abel lo mejor de sus corderos. Pero Dios miró con agrado el corazón de Abel y no el de Caín. La envidia nació como una semilla oscura. Caín no dormía. Sus pensamientos eran fuego. El resentimiento lo consumía. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Un día en el campo lo llamó. Ven, Abel, vamos a caminar. Y mientras el sol se alzaba, Caín alzó la mano. Y el mundo conoció por primera vez la sombra de la muerte. El grito de Abel se apagó en el vagabundo viento, marcado. y su sangre, tibia sobre La la voz tierra, de Dios clamó atravesó al el cielo. viento. Y Dios escuchó. ¿Dónde está tu hermano? Caín bajó la mirada. La tierra aún guardaba rastros de sangre entre los surcos. No lo sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Dios no respondió con furia. Su voz fue más terrible aún. Fue justicia envuelta en tristeza. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Maldito serás en ella. Ya no te dará fruto. Vagabundo serás, errante para siempre. Caín retrocedió. Por primera vez, sintió miedo. Mi castigo es demasiado grande. Cualquiera que me encuentre me matará. Entonces Dios, incluso en la justicia, mostró misericordia. Le puso una marca, un símbolo sagrado que advertía a todo ser humano. No toques a este hombre. Aunque caído, aún es mío. Caín partió solo hacia el este. Fundó una ciudad. Tuvo hijos. Y mientras él se alejaba, la humanidad comenzó a multiplicarse. Hombres y mujeres poblaron la tierra. Algunos buscaban a Dios, otros solo buscaban poder. Las ciudades crecían, los campos se llenaban, y la tierra, aunque rica, empezaba a enfermar del corazón humano. Las voces del orgullo y la violencia comenzaron a gritar más fuerte que la del Creador. La humanidad se multiplicaba, ciudades surgían, las herramientas se afilaban, los cantos se hacían ruidosos, la tierra vibraba, pero no con gratitud, con ambición, con odio, con olvido. Hombres se volvieron tiranos, hijos olvidaron a sus padres, los fuertes aplastaban a los débiles y las risas se llenaron de soberbia. La tierra, antes fértil y pura, se volvió un campo de guerra. Las aguas estaban contaminadas con sangre, el cielo se volvió gris de tanto dolor. Y Dios miró. Todo lo que el hombre piensa lo inclina al mal, día tras día. Doloroso fue para él haber creado al hombre, pero en medio del ruido, del pecado, de la destrucción, una chispa de esperanza brilló. Su nombre era Noé, justo, íntegro, amante de la paz. Un hombre que caminaba con Dios, cuando todos corrían hacia sí mismos. Y Dios habló. Construye un arca, haré llover sobre la tierra. Todo lo que respira será borrado, pero tú y tu casa vivirán. Y mientras todos reían de su locura, Noé golpeaba la madera, día tras día, sin descanso, clavo tras clavo, tabla tras tabla, construía no solo una nave, sino una nueva oportunidad para el mundo. Porque la tormenta venía, y el juicio no esperaría. El día que el cielo lloró, el arca estaba lista, enorme como una fortaleza flotante,
Su madera olía a resina y obediencia. Los cielos se oscurecieron antes de que el primer trueno rugiera. Los animales llegaron dos en dos como si guiados por una fuerza invisible. Leones, palomas, elefantes, serpientes, gacelas. Cada par subía por la rampa mientras los hombres observaban y reían. «¡Mira al loco!», gritaban. «¿Esperas tormenta en un cielo sin lluvia?». Pero entonces el cielo se partió. Una gota. Luego otra. Después una cortina de agua cayó sobre la tierra. Truenos retumbaban como tambores de guerra. Las fuentes del abismo se abrieron. Ríos nacieron del suelo y el cielo se convirtió en océano. Noé y su familia entraron en el arca. Dios cerró la puerta, y fuera el mundo se ahogaba en su propia maldad. Las montañas desaparecieron, los árboles fueron arrancados. Las ciudades quedaron sumergidas bajo siglos de orgullo. Durante 40 días y 40 noches la lluvia no se detuvo. Solo el arca flotaba, un símbolo de esperanza sobre un mar de juicio. Dentro, Noé sostenía la mano de su esposa. Sus hijos oraban en silencio. Afuera solo agua, silencio, ruinas. Y así el mundo murió, para poder volver a nacer. El arco sobre las ruinas. Las lluvias cesaron. El rugido de las aguas dio paso a un nuevo silencio, más profundo, más puro. El arca, empapada por dentro y por fuera, flotaba sola sobre un océano sin fin. Ni una colina, ni un árbol, ni una señal de vida. Solo la vasta memoria de lo que fue. Noé subió al techo del arca. Abrió una pequeña ventana. Primero soltó un cuervo que voló sin rumbo, sin volver. Luego una paloma. Ella regresó sin nada. Pasaron 7 días. La volvió a soltar. Esta vez regresó con un ramo de olivo en el pico. La esperanza tenía alas blancas. 7 días después la paloma voló y no volvió. Entonces Dios habló. «Sal del arca, tú, tu familia y todos los seres vivientes. Multiplicaos, llenen la tierra». Noé descendió pisando tierra firme. El suelo aún olía a barro y renovación. Y lo primero que hizo no fue sembrar ni construir, sino levantar un altar. Agradeció, adoró, lloró. Y Dios, conmovido por ese corazón, prometió: «Nunca más destruiré la tierra con agua». En el cielo apareció algo nunca antes visto, un arco multicolor tendido entre nubes y luz. «Esta será mi señal, un pacto eterno entre el cielo y la tierra». Y así, bajo un arco de promesa, comenzó una nueva era, la Torre del Orgullo. Pasaron generaciones. Los hijos de Noé se esparcieron, pero no muy lejos. Eran numerosos, ingeniosos, trabajadores, pero también olvidaron. Olvidaron el juicio. Olvidaron el arco. Olvidaron a Dios. En las vastas llanuras de Sinar, el pueblo habló con una sola voz. «Construyamos una ciudad, una torre tan alta que toque el cielo. Así haremos un nombre para nosotros y nunca seremos dispersados». Ya no buscaban a Dios. Querían ser Dios. La torre creció, piedra sobre piedra, ladrillo tras ladrillo. El cielo, antes refugio, se volvió objetivo. Las nubes eran su frontera, los hombres su Dios. Pero desde las alturas verdaderas, Dios miró. No con miedo, no con inseguridad, sino con profunda sabiduría. Si esto hacen siendo uno solo, nada les será imposible. Entonces, sin tormenta ni fuego, Dios actuó con sutileza. Una mañana, los trabajadores hablaron y no se entendieron. Sus lenguas se confundieron como nudos imposibles de desatar. Los planes se detuvieron. La torre quedó incompleta, como cicatriz en la tierra. Se dispersaron, confundidos, frustrados, y esparcidos por todo el mundo. A aquel lugar lo llamaron Babel, y el orgullo de los hombres quedó enterrado en sus ruinas, porque el cielo no se conquista, se honra. Abram, el viajero de la promesa. En la ciudad de Ur, entre ídolos de piedra y mercados ruidosos, vivía un hombre llamado Abram. No era rey, ni guerrero, ni sabio de palacio, pero tenía algo que el cielo buscaba, un corazón dispuesto a escuchar.
Una noche, mientras las estrellas cubrían el cielo como polvo dorado, una voz habló. Abraham, deja tu tierra, tu casa y todo lo que conoces. Ve al lugar que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan. A través de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. No hubo mapas, no hubo explicaciones, solo una promesa y una decisión. A la mañana siguiente, Abraham partió. Con su esposa Sarai, su sobrino Lot, y todo lo que tenía, cruzó tierras desconocidas, guiado solo por la fe. Dios lo acompañó. En cada paso, en cada noche bajo las estrellas, en cada monte silencioso. Llegaron a Canaán y allí, en lo alto de una colina, Abraham levantó un altar. Sin saber que siglos después, esa tierra sería hogar de reyes y profetas. El tiempo pasó, pero había una herida en sus corazones. No tenían hijos, y aún así Dios lo llevó afuera una noche, lo hizo mirar al cielo y dijo: «Cuenta las estrellas, si puedes». El pacto de fuego. Abraham había caminado largo. Había esperado mucho. Los años pasaban y aún no había hijo. La promesa ardía, pero la realidad pesaba. Una noche Dios lo llamó de nuevo. Esta vez no con palabras suaves, sino con un ritual sagrado, antiguo como la creación misma. Trae una novilla, una cabra y un carnero, también una paloma y una tórtola. Abraham obedeció, partió los animales por la mitad, formando un corredor entre los cuerpos, y esperó. El sol cayó, el cielo se oscureció más de lo normal. Un terror sagrado envolvió a Abraham. Y entonces, fuego. Una llama y una columna de humo descendieron y cruzaron entre los animales partidos. Dios mismo sellaba el pacto. A tu descendencia daré esta tierra, desde el Nilo hasta el Éufrates. Días después, Dios habló otra vez, pero esta vez con cambio definitivo. Ya no serás Abraham, sino Abraham, padre de multitudes, y tu esposa no será más Sarai, sino Sara, madre de naciones. Abraham cayó sobre su rostro maravillado y rió en silencio, porque él tenía casi 100 años y Sara 90. Pero la promesa ya no era una esperanza, era un pacto firmado en fuego, porque la fe no siempre ve con los ojos, pero nunca deja de andar. La risa 2 meses. Y Sara ya no escondía su vientre, las arrugas en su rostro seguían allí, pero en su mirada brillaba algo nuevo, vida. Los vecinos murmuraban, algunos reían con burla. ¿Una madre a los 90? Pero en su carpa Sara reía de verdad, por dentro y por fuera. Y un día, bajo el sol del desierto, ella gritó de dolor y luego de alegría. Un niño nació. Abraham lo alzó en sus brazos como quien sostiene la esperanza misma. «Se llamará Isaac», dijo. Risa. Porque Dios hizo reír a los que dudaron y a los que esperaron. Isaac creció rodeado de historias imposibles, de noches bajo las estrellas, de oraciones llenas de asombro. El hijo del milagro, el heredero de la promesa. Sara, ya anciana, lo veía correr entre cabras y ovejas con la alegría de quien sabe que lo imposible es apenas el principio para Dios. Pero las historias de fe nunca terminan donde uno cree, porque un día Dios volvió a hablar. «Abraham, toma a tu hijo, tu único, a quien amas, llévalo al monte Moriah, y ofrécelo allí como sacrificio». Y el hombre que creyó cuando no tenía nada, ahora debía creerlo todo. El monte de la obediencia. El sol aún no salía cuando Abraham se levantó. Cortó leña, preparó el burro, llamó a Isaac, y juntos comenzaron a subir el monte Moriah. Isaac llevaba la leña sobre su espalda, Abraham el cuchillo y el fuego. El muchacho miró a su padre. «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero?» Abraham, con la voz temblando por dentro pero firme por fuera, respondió: «Dios proveerá, hijo mío». En lo alto del monte construyeron el altar. Colocaron la leña. Isaac miraba, confiaba, y Abraham ató a su hijo. Lo colocó sobre el altar, alzó el cuchillo al cielo.
todo el universo pareció contener el aliento. Entonces una voz tronó desde lo alto. «Abraham, detente. Ahora sé que temes a Dios. No me has negado a tu único hijo». Abraham cayó de rodillas, lágrimas en los ojos, y justo detrás de él, un carnero quedó atrapado en los matorrales. Lo tomó, lo ofreció. El altar ardió, pero Isaac bajó del monte con vida, y Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Yireh. El Señor proveerá, porque la fe verdadera no termina en el sacrificio, termina en la provisión. El robo y el sueño. Isaac creció, heredero de la promesa y del temor de Dios. Se casó con Rebeca y ella, como Sara, esperó muchos años para ser madre. Cuando finalmente dio a luz fueron dos hijos que luchaban desde el vientre. Esaú, el primogénito, fuerte y peludo como una bestia del campo, y Jacob, que salió sujetando el talón de su hermano. Desde pequeños fueron distintos. Esaú amaba la caza, el campo, la acción. Jacob prefería las tiendas, la calma, el pensamiento. Un día Esaú regresó exhausto. Jacob cocinaba un guiso humeante. «Dame de comer», dijo Esaú. «Solo si me vendes tu primogenitura», respondió Jacob. Y así, por un plato de lentejas, Esaú entregó su herencia. Más tarde, cuando Isaac ya era viejo y casi ciego, Jacob, guiado por su madre, se disfrazó de Esaú para recibir la bendición del padre. La engañosa bendición cayó sobre él. Cuando Esaú lo supo, gritó de rabia: «¡Mataré a mi hermano!». Jacob huyó, el hombre que luchó con Dios, al desierto. Una noche, Años agotado, pasaron. durmió Jacob con una piedra prosperó por lejos de almohada. casa, y allí Se casó, soñó. tuvo hijos, Una escalera riquezas, tocaba la tierra ganado, y se elevaba pero su hasta pasado el lo cielo. seguía como sombra. Ángeles Dios subían y le habló: bajaban, y desde lo alto «Vuelve a tu Dios tierra». habló. Pero «Yo volver soy el Dios de Abraham significaba e enfrentar a Isaac. Esaú. Jacob La tierra temblaba. donde duermes Su será hermano tuya venía hacia él y con de tus 400 descendientes». hombres. Esa noche, solo en el campamento, cruzó un arroyo y se quedó a solas. Y allí un hombre misterioso lo atacó. No era un ladrón, ni un enemigo, era algo más. Lucharon toda la noche. Jacob, el que siempre había huido, ahora se aferraba con fuerza. Al amanecer, el hombre tocó su cadera, y Jacob cayó cojeando, pero no soltó. «Bendíceme», dijo, «no te dejaré hasta que me bendigas». El hombre lo miró. «¿Cuál es tu nombre?». «Jacob», dijo él entre jadeos. «Ya no te llamarás Jacob, el que engaña, sino Israel, el que lucha con Dios. Porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido». Y se fue. Jacob quedó herido, pero transformado. Cuando Esaú lo encontró, no hubo guerra ni gritos, solo abrazo y lágrimas. La herida de su cadera quedó como recuerdo, pero más grande era la marca en su alma. Porque a veces, para ser el padre de una nación, primero hay que cojear como hijo del cielo. El sueño que salvó al mundo. Jacob, ahora Israel, tuvo 12 hijos, pero uno brillaba distinto. José, el soñador. Desde joven, hablaba de visiones donde las estrellas se inclinaban ante él. Sus hermanos lo envidiaban, su padre lo amaba. Un día, mientras buscaba a sus hermanos en el campo, lo arrojaron a un pozo seco, y luego lo vendieron como esclavo. «Adiós, soñador», dijeron. José fue llevado a Egipto. Sirvió como esclavo, luego fue acusado injustamente y arrojado a una cárcel. Pero sus sueños no murieron. Allí, entre muros fríos, interpretó visiones que nadie más entendía, hasta que el faraón mismo lo llamó. José anunció: «Vendrán 7 años de abundancia, y luego 7 de hambre». El faraón lo nombró gobernador. José el esclavo se volvió el salvador de Egipto. Cuando el hambre llegó, sus hermanos viajaron hasta él en busca de grano. No lo reconocieron, pero él sí los vio. Podía vengarse, pero eligió llorar. «Soy yo, José, su hermano. Ustedes me vendieron, pero Dios me envió delante de ustedes para salvar vidas». Los abrazó y lloraron todos.
Israel bajó a Egipto con su familia. 70 personas. Una sola familia. Allí, en tierra extranjera, la promesa echó raíces. Porque lo que los hombres